Salam alaikum. I go to Erbil. Tourist from España, traveling with the moto. Viene un viaje bastante épico por delante. Me he levantado un poco nervioso hoy porque voy hacia una frontera de las interesantes. American and coalition forces are in their military operations to disarm Iraq. Saddam Hussein and his regime are concealing their efforts to produce more weapons of mass destruction. And it is true that much of the intelligence turned out to be wrong. ISIS tortures. Soldiers and journalists are kidnapped. The destruction is so vast, it'll take years to rebuild. Me dirijo a la frontera de Irak. El país está dividido en dos. En el norte se encuentra el Kurdistán iraquí y en el sur, Irak federal. Este país ha sido castigado por guerras durante los últimos 40 años. Ya estuve el año pasado, tuve un par de problemas. Miraba así a los ojos con esa cara de malo que tenía y decías, algo he hecho mal. He tensado la cuerda como pocas veces la había tensado aquí. Ordered to ask something or just give me a call? Have you been in prison before? Esperemos que no me pongan problemas para entrar. Sorry, it's very hidden. Salama, good? Ok. Bueno, pues estamos en Kurdistán. El Kurdistán iraquí es la única región del mundo donde los kurdos están reconocidos y aceptados. Los kurdos son uno de los pueblos más antiguos y la nación más grande sin Estado. Aquí tienen su propio gobierno, bandera y lengua. Y también su famoso ejército, la Peshmerga. Qué guay estar de vuelta por estas tierras. Claro. La otra vez tuve bastantes problemas por salirme de la ruta principal y ahora mismo estoy haciendo la intentona una vez más. Como me vuelvan a detener, llega a oídos de los del año pasado y ya me avisaron que había gastado todos los comodines, que a partir de ahora íbamos a tener problemas. Salam alaikum. No hace falta que pilles la metralleta. Salama. I go to Erbil. Tourist from España, traveling with the moto. Salam alaikum. Hello. I go to Duhok. Me tourist. España. No. Y no sé si me han visto la cámara, así que me lo aspiro. Ah, mira, me asustó cuando lo he visto. Ok, Galax Supas. Thank you very much. Ok, Supas. Vale, pues lo hemos intentado. Vamos a portarnos bien. Desde que encontraron petróleo hace un siglo, el país ha sido objeto de innumerables guerras. Durante los años 80, Saddam Hussein gobernaba Irak con mano de hierro y llegó a tener el cuarto ejército más numeroso del mundo. En 2003, Irak sufrió la invasión de Estados Unidos, liderada por George Bush y apoyada por Aznar, bajo la falsa excusa de armas de destrucción masiva. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. At the time we thought he had weapons of mass destruction. It turns out he didn't. Esta vez sí, estoy preparado para recorrer Asia. Ahora os cuento bien la ruta de este viaje. No. I want to pay. Yeah, I pay dinar. No. Joder, ok. Supas, queda como de mucha falta de respeto si no lo aceptas. I go to Al-Kosh, to monastery. Me tourist from Spain. And then... Español. Me tourist. Supas. Go to monastery. Supas. Thank you very much. Supas. Thank you very much. Good, ok, Supas, Galax Supas. Qué hospitalarios son, tío. Te ponen los pies en la tierra, pero rapidito.
estado aquí parado varios días y he conocido un personaje, me ha estado contando unas cosas que alucinas. Primero de todo, me ha dicho que desconfían de mí. Otra cosa que me ha contado este chico es que apareció un día lo que es el FBI de aquí preguntando por un señor que había estado alojado, que resulta que era uno de los líderes del ISIS. Así que igual he dormido en la misma cama que una de estas personas. En 2013, tras 10 años de guerra civil, cuando el país intentaba volver a levantarse, apareció el ISIS. Aprovechando el vacío de poder que la invasión de Estados Unidos había dejado y que ahora un ejército enorme estaba en paro, su líder al-Baghdadi reclutó a miles de ex soldados y proclamó un utópico califato, que rápidamente se convirtió en una de las organizaciones más brutales y despiadadas de nuestra época. I go to Al-Kosh Monastery. Oh, where? Salama. Yeah, monastery. This, all the food for me, and this is clothes. These clothes and tools. Go. Okay, supas. Go. Ole, pues me dejan venirme por mis caminitos que a mí me gustan. ¿Moto? No. What's driver? Moto no? Why? أنا قلوان. But moto is good. Thank you very much. La gente, la verdad, que siempre ha elegido buenos sitios, para montar sus tinglaos. Salam alaikum. Salam alaikum. Hello. Tourist, I go to Mosul. Salam alaikum. Me tourist, I go to... No, español. Español, inglés. Go to Mosul. Yeah. This visa. Thank you. check out Mosul. Mosul, Erbil, Kuwait. No? I will see. Okay. Si esto está cerrado 20 años al turismo, pero encima no es una ruta principal por donde los 4 que vienen pasan, no entienden ni quién soy yo ni qué hago aquí. Tourist, I go to Mosul. No, they told me, they stop me there. They told me no problem. This no, Okay. Me tengo que dar ahora una vuelta enorme, pero ya sabemos que en este país no podemos enfadar a nadie más. Voy hacia Mosul, ciudad que hace pues 8 años estaba tomada completamente por el ISIS y bueno, pues vivió una de las mayores locuras que hemos vivido en las últimas décadas a nivel mundial. En el 2014, el Estado Islámico empezó a conquistar Siria e Irak. Parecía imparable mientras tomaba ciudades como Mosul, Faluya o Raqqa y extendían el terror a su paso. Uno de los que más lo sufrieron fueron los yazidis, un pueblo con una de las religiones más antiguas y peculiares del planeta, y que conoceremos en detalle más adelante. Hoy el Estado Islámico ha sido derrotado, pero sus cicatrices siguen abiertas, y pequeñas células dormidas aún operan desde las sombras. Salama. Hello. No. Thank you. Me ha visto la cámara a la legua. Ahora sí que sí, vamos rumbo a Asia, continente al que le tengo muchas ganas. La ruta la iré construyendo en los próximos días. De hecho, si me dejáis sugerencias, me ayudará un montón. Lo único que tengo claro es que quiero intentar llegar a Nepal. Y digo quiero porque ya vimos en Madagascar que una cosa es querer y otra muy distinta es poder. Porque esta moto dice que hasta aquí ha llegado. Parece que la centralita ha muerto. Esta mora. Buenas aventuras hemos vivido, Esto ya sí que es frontera. Frontera entre comillas, porque no deja de ser el mismo país. Salam alaikum. Hello, how are you? Passport? Yeah. Y aunque es un país delicado, en los próximos episodios quiero explorar y entender la historia de este lugar. Bienvenidos a Irak.
Salam alaikum. Hello. Go to Mosul. Mosul, español. This no. Oh.